¿Qué tal? Yo soy el doctor Francisco Villarreal, especialista en ortopedia y traumatología y subespecialista en cirugía de columna. El día de hoy, en este video, quiero hablarles sobre el conducto lumbar estrecho, qué es, cómo se diagnostica, cómo se trata para la población en general. Si tú eres una persona que te operaron por un conducto lumbar estrecho, que te van a operar, que te están dando terapia, espero que este video sea de ayuda, que te ayude a entender por qué se te operó o por qué te están operando. ¿De acuerdo? Fácil, rápido y sencillo, y siempre lo he dicho, primero hay que desglosar todo lo que estamos leyendo, y es, ¿qué es un conducto lumbar estrecho? Pues bueno, primero, ¿qué es un conducto? Es una formación tubular que permite el paso de sangre, aire, etcétera, de algo. En este caso, tejido nervioso. Lumbar, pues por lumbar nos referimos a la parte baja de la espalda, es la columna lumbar, que esta consta de 5 vértebras lumbares. Estrecho, pues bueno, que tiene menor diámetro al que suele tener, y otros nombres por los cuales nosotros podemos llegar a conocer a un conducto lumbar estrecho es estenosis espinal, canal lumbar estrecho, etcétera. ¿Cómo se ve? Si vemos estas imágenes del lado derecho, tenemos una vértebra con su disco y por detrás del disco tenemos el conducto raquídeo, en este caso lumbar. También tenemos uno torácico y uno cervical. Por X o Y situación, ese conducto, si las dimensiones disminuyen, nos va a dar un conducto lumbar, cervical o torácico, en este caso lumbar, estrecho. ¿Cómo se ve en una resonancia? Lo vamos a ver más adelante, pero esta es la imagen del lado derecho. Es el conducto por donde pasa el tejido nervioso disminuido de calibre, en cualquiera de sus planos, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o de arriba a abajo. Como mencionaba, es una disminución de las dimensiones del calibre secundario a X patología. ¿A qué me quiero referir con esto? La mayoría de las veces, de hecho, este video está encaminado al escenario o al proceso degenerativo de la columna. Más del 90% de las veces es por un proceso degenerativo. Esa estrechez del canal por donde viajan los nervios se disminuye por algo que creció, que se abombó, que se hernió por un proceso degenerativo. Pero no es la regla, porque también tenemos conductos estrechos congénitos y adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Un congénito puede ser que desde el nacimiento el paciente nació con un conducto lumbar estrecho como un paciente con acondroplasia o un conducto adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente lo adquirió durante un periodo o durante una situación que puede ser el proceso degenerativo, un conducto lumbar estrecho por un tumor, una infección o por una fractura. O podemos tener un paciente con un conducto estrecho congénito y que aparte tuvo o tiene un proceso degenerativo y le genera todavía más estrechez. Pero lo más común, lo más común que vemos nosotros en la consulta es que tenemos un conducto lumbar estrecho por un proceso degenerativo, o sea, un conducto lumbar estrecho adquirido. ¿Qué quiere decir esto? Que el desgaste lo obtuvo con el tiempo. Y la enfermedad degenerativa lumbar, artrosis lumbar, espondiloartrosis, osteoartritis de columna, es un proceso degenerativo normal que pasa en la columna, que a todos nos va a pasar tarde o temprano, a unos antes, a otros después, pero no todos los pacientes con un conducto lumbar estrecho van a tener síntomas. Por epidemiología, estamos dando a entender a qué tan frecuente es esto. Y el conducto lumbar estrecho, créanme, es frecuente. Empieza a partir de los 30 años de edad, a veces antes, a veces después, y llegando a los 65 años de edad, por lo menos un 85% de los pacientes van a tener hallazgos radiográficos de desgaste en su columna sin importar los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos 8 de 10 pacientes mayores de 65 años, si yo los agarro y les tomo una resonancia a esos 10 pacientes, por lo menos 8 van a tener una columna así.
unos más, unos menos, pero no van a tener síntomas. Esto es más común en hombres que en mujeres. El nivel más afectado es L4, L5, seguido de L5, S1. Y lo importante de toda esta plática que es que el conducto lumbar estrecho, cuando da síntomas, son síntomas incapacitantes que limitan la movilidad, me hacen dependiente de medicamento y dependiente de un familiar o de alguien que me asista, y eso me genera un estrés psicológico importante. ¿Qué tan frecuente es? Pues bueno, también te vas a topar pacientes que te dicen, es que esto antes no se veía, esto antes no existía. Y es que no existía o lo que está pasando en este momento. Tenemos pacientes más longevos, tenemos una expectativa de vida mayor. Y como esto es secundario la mayoría de las veces por el proceso degenerativo, pues por obvias razones lo vamos a ver cada vez más frecuente. Y otra cosa es que con mayor facilidad actualmente tenemos acceso a estudios de imagen sin necesidad de, incluso, al menos en mi medio, de ir con un médico para que me dé una orden y de precios o de costos muchísimo más baratos que antes. Por eso actualmente es más frecuente ver canal lumbar estrecho. Y sobre todo porque tenemos pacientes más exigentes. Cada vez son más los adultos mayores que nos demandan una vida activa, por lo cual la tendencia es que conforme pasa el tiempo, las cirugías o los tratamientos de esto se vean con mayor frecuencia. Pero la pregunta más importante es, de todos estos pacientes, ¿quién en verdad necesita una cirugía o un tratamiento para esto? Porque como ya vimos, por lo menos 85% de los pacientes mayores de 65 años de edad van a tener un hallazgo, pero no necesariamente van a tener síntomas. Y en un paciente de 30 o 40 no es muy distante a ese 85%, o sea, podemos hablar de 60, 70, o sea, 7 de cada 10 pacientes van a tener hallazgos y no necesariamente van a tener síntomas. Entonces, ¿necesito tratarlos o los dejo o qué les hago? Para poder yo entender qué es lo que me puede ocasionar un problema o qué se puede degenerar en la columna, primero debo entender qué es lo que hay en la columna. Y en la columna es bien sencillo, hay huesos, ligamentos y articulaciones. En la imagen del lado izquierdo tenemos una vértebra. Una vértebra tiene diferentes partes, el cuerpo, los procesos articulares, los pedículos y que todo esto conforma el canal raquídeo o por donde viajan las estructuras nerviosas. Pero no nada más hay hueso, también tenemos ligamento, tenemos cápsulas articulares o facetas o articulaciones facetarias, ligamento amarillo y todo esto rodea o protege al tejido nervioso. Sabiendo que tiene mi columna, ahora puedo llegar a entender qué se puede degenerar y ocasionarme síntomas. ¿Qué tipo de síntomas? Ya los vamos a ver, pero una faceta o una articulación facetaria, que es la imagen que tenemos aquí, puede degenerarse, puede crecer, puede hipertrofiarse, porque ese es el proceso normal, y comprimir unas estructuras nerviosas, un nervio, médula, etcétera, ¿no? El disco también. El disco pasa por un proceso degenerativo normal con la edad o con el tiempo, y este puede herniarse o protruirse o abombarse y comprimir estructuras nerviosas y darme síntomas. O el famoso ligamento amarillo, que es esta estructura que vemos aquí por detrás de las estructuras nerviosas. Igual, con un proceso degenerativo puede crecer, ocasionarme una compresión, disminuirme el calibre del canal y darme síntomas. ¿Qué tipo de síntomas puedo tener en un paciente? Un paciente con patología lumbar, cervical también, pero en este caso lumbar, puede tener dolor lumbar o dolor de extremidades o dolor mixto, tanto de espalda como de extremidades. Y todo esto parte de dónde? De la teoría degenerativa que se describió por primera vez en 1978. ¿Qué es lo que pasa? Esta teoría degenerativa son cambios y daños predecibles en el disco y en las facetas que me pueden llegar a ocasionar una disfunción, una inestabilidad, y esa inestabilidad, la columna va a buscar estabilizarse por sí sola y formar hueso nuevo.
Y ahí es donde viene el término osteofitos. ¿Cómo es que tengo hueso nuevo en la columna? Esos osteofitos que vemos aquí, estas imágenes, son, es hueso más bien que tu misma columna genera con la intención de estabilizarse. ¿Por qué se presenta esto? Porque el disco, como mencionaba desde un inicio, tiene un proceso degenerativo normal, a unos antes, otros después. Ese disco me causa una inestabilidad, un micromovimiento. ¿Y qué va a hacer la columna? Buscar la manera de estabilizarse, formando hueso. El problema es que ese hueso no siempre se forma en la parte de adelante. A veces se forma también en los orificios por donde salen los nervios, como vemos aquí, y disminuye su calibre y me ocasiona síntomas. Como mencionaba, este inicia a partir de los 30 años, a veces antes, a veces después, pero, pero, no siempre es sintomática. Y este es el famoso dolor mecánico, ese dolor por inestabilidad que tenemos en un disco, porque también tenemos un dolor neuropático. Al formarse hueso y comprimirse estructuras nerviosas, esos nervios sufren. Al comprimirse el tejido nervioso, los mismos nervios tienen pequeños vasos sanguíneos que lo nutren. Y de ahí el término que le digo a los pacientes, los nervios también sienten y también sangran. Si tenemos algo que me está comprimiendo mi raíz, mi médula, va a comprimir también a las arterias que se encargan de este segmento. Y si pasa eso, ¿qué le va a pasar al nervio? Va a sufrir. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque voy a tener molestias, adormecimiento, dolor o incluso debilidad. ¿Todo por qué? Por un proceso degenerativo que me ocasiona que me disminuya el calibre de X orificio y este comprime estructuras. Esto es bien importante y es algo que yo creo que causa mucho debate a veces en los videos y es ¿qué es un factor de riesgo? Cuando yo hablo acerca del cigarro, del peso, de la actividad laboral o la edad, un factor de riesgo para, vamos a decirlo, que todos estemos en el mismo canal, es algo que me puede exponer o proteger de X situación. Esa X situación en este caso es de dolor o canal lumbar estrecho. Tengo factores que no puedo modificar, como la edad o el género. O sea, no puedo modificar que yo tengo 40, 30, 20 años y no puedo modificar que yo soy hombre. O sea, eso no lo puedo modificar. O sea, para fines genéticos, genéticos. No voy a meter en situaciones que actualmente de sociales, pero hablando de genética, eso no lo puedo modificar. Pero tengo factores que sí puedo de alguna u otra manera modificar, como el tabaco, el alcohol, el peso, la actividad física. Pero no necesariamente el hecho de no tenerlos me va a exentar de no tener dolor o me va a exentar de tener dolor. ¿A qué voy con esto? Hay pacientes que son activos físicamente, no fuman, no toman, tienen un buen peso, pero tienen dolor, tienen un conducto lumbar estrecho y puedo tener pacientes fumadores crónicos, alcohólicos, con sobrepeso, sedentarios, sin dolor. Vuelvo a lo mismo, son factores que me pueden ocasionar que lo tenga, pero no me exentan. Si tengo un paciente en la consulta con sobrepeso, claro que le voy a recomendar, sería adecuado que bajemos un poco de peso, pero eso no me va a exentar de que presente o no presente el dolor. Igual el cigarro. Entonces son factores que me pueden exponer y proteger, no es absoluto. ¿Cómo se presenta un paciente con canal o conducto lumbar estrecho a la consulta? Y es el paciente que viene por dolor. ¿Dolor de dónde? Puede ser dolor axial. ¿A qué nos referimos con dolor axial? Puro dolor de espalda o dolor radicular, que se involucra una de las raíces nerviosas y el paciente tiene o ciática o síntomas de una pierna o claudicación, dolor cuando camina de las extremidades. Es el
típico paciente que tiene síntomas durante mucho tiempo con múltiples agudizaciones. El dolor siempre ha estado ahí, pero a veces es más. ¿Y qué me ocasiona que el dolor aumente? Pues vemos que pacientes a lo mejor te dicen, oye, es que yo estoy mucho tiempo parado y me duele la espalda o me duelen las piernas, o cuando el paciente se extiende, porque ¿qué es lo que pasa cuando se extiende en la columna? Como vemos en esta descripción gráfica, si yo me echo para atrás y tengo un proceso degenerativo en la columna o en los discos, ligamentos, ese canal se va a estrechar todavía más. Por eso, ¿qué lo disminuye? Y es el famoso signo del carrito de supermercado. El yo flexionarme o aventar mi cuerpo hacia adelante va a hacer que ese canal se abra. Por eso muchos pacientes con canal lumbar estrecho, la posición típica que toman es hacia adelante, para ayudar un poco a su columna. Pero no siempre llega un punto, más bien llega un punto en donde ya incluso esa posición no me quita los síntomas. Sospecho de un conducto lumbar estrecho. Hay un sinfín actualmente, un sinfín de, no, de estudios de imagen que uno puede pedir en una columna. Puedo tener radiografías estáticas, dinámicas, panorámicas, tomografía simple contrastada, resonancia, mieloresonancia, todo. ¿Qué en verdad necesito cuando sospecho de un conducto lumbar estrecho? Y puedo hablar por mi práctica o mi día a día. Por lo menos lo que yo considero ideal en un paciente que yo sospecho un conducto lumbar estrecho son unas radiografías y una resonancia. Porque una me permite ver cómo se comporta la columna cuando el paciente está parado, en este caso las radiografías, y la otra me permite ver todo lo que no es hueso en la columna, como mencionábamos, ligamentos, cápsulas facetarias o articulaciones facetarias, los discos y la relación que estos tienen con las estructuras nerviosas. No quiere decir que debo de tener esos estudios para ir a la consulta. Esto no suple una consulta médica. Es una recomendación para los pacientes de que entiendan por qué se solicitan ciertas cosas, por qué se toma tal estudio, por qué se opta por una cirugía o por un bloqueo o por medicamento en determinada situación. Es una orientación, pero no suple, este video no suple una consulta médica. Entonces, lo que yo recomiendo es consultar con un profesional de la salud y que ese profesional de la salud solicite los estudios pertinentes. Si hablamos de los más comunes, son radiografías y resonancia. ¿Por qué? Una radiografía me permite ver la alineación de su columna, me permite ver si el paciente tiene escoliosis, si tiene una cifosis o tiene una curvatura, una lordosis adecuada, me permite ver si tiene desplazamiento o la famosa espondilolistesis entre una vértebra y otra. Y también me permite ver una radiografía, datos tempranos de artrosis, espondilosis, o sea, todo esto son datos degenerativos. ¿Como cuáles? Los osteofitos, la disminución de los espacios entre vértebras que se supone que es donde van los discos. ¿Por qué digo se supone? Porque en una radiografía nosotros no vemos discos intervertebrales, vemos el espacio en donde se supone que está el disco. Y si yo veo un espacio disminuido de tamaño en comparación con los otros, puedo asumir, pero no puedo dictaminar al 100%, puedo asumir que ese disco tiene un proceso degenerativo o que ese disco no está bien, pero no suple verlo en una resonancia. La espondilolistesis, o una vértebra movida o desplazada. ¿Qué es esto? Si una vértebra se desplaza hacia adelante sobre otra vértebra, a eso le llamamos espondilolistesis. O puede ser también hacia atrás, que tienen un significado diferente. ¿Cuál es el origen de esto? Puede ser degenerativo, que es en la mayoría de las veces que nosotros vemos una espondilolistesis en una columna, estamos pensando de un proceso degenerativo. Pero no quiere decir que es la regla. Puedo también tener escenarios traumáticos que abren con cuadros de espondilolistesis, tumorales o infecciosos. Por eso es bien importante saber el origen, porque si veo una espondilolistesis, ¿quiere decir que esto es quirúrgico por definición? ¿Que lo tengo que operar? No. Si yo veo que es un paciente que tiene dolor crónico,
no tiene un antecedente traumático, no estoy sospechando en un tumor o una infección, que pues la mayoría de las veces no sospechamos eso. Los pacientes la mayoría de las veces van por dolor que no tiene unas características diferentes a lo común neuropático o mecánico. Puedo asumir que esa espondilolistesis que estoy viendo en la radiografía es por un proceso degenerativo. ¿Cómo se traduce en una imagen o qué representa? Es que si es una vértebra se desplaza sobre otra vértebra, el orificio por donde sale un nervio, el conducto o el orificio se puede llegar más bien, no se puede, se disminuye su calibre y me puede ocasionar síntomas. ¿Por qué? Porque como vimos, ese desplazamiento me disminuye el calibre, esa disminución del calibre causa una compresión, esa compresión disminuye la sangre hacia el nervio y el mismo nervio va a empezar a sufrir. Eso es lo que también me puede llegar a ocasionar una espondilolistesis, aparte de los osteofitos, que el ligamento con un proceso degenerativo. Si yo tengo una vértebra desplazada sobre otra, todavía más me va a disminuir el calibre y es más probable que me ocasione síntomas. Y eso es de las radiografías. Ahora, tengo la resonancia magnética, el famoso estudio ideal. Me permite ver más allá de unas radiografías. No son mejores, pero sí veo más cosas. Puedo ver más allá del hueso. Ya me permite ver las articulaciones facetarias, ver si están artrósicas, si no están artrósicas, los orificios por donde salen los nervios, si están disminuidos de tamaño, ver si esas disminuciones del calibre son por osteofitos y me permite también ver tejido blando. ¿Qué es un tejido blando? Es todo aquello que no es hueso. Ligamentos, discos y las articulaciones facetarias. Esa es la ventaja de la resonancia sobre una radiografía. Y lo otro es que me permite descartar diagnósticos diferenciales. ¿Qué es un diagnóstico diferencial? Es todo aquello que puede tener dolor lumbar pero que no es de la columna. Un riñón, una piedra en el riñón, en un conducto urinario, en eh, causas ginecológicas, pueden abrir con cuadros de dolor lumbar y no necesariamente son de la columna. Para eso también me sirve la resonancia. ¿Y a quién se la solicito? Si nos vamos a la literatura, se solicita en un paciente que no tenga respuesta a un tratamiento conservador entre 4 a 6 semanas. Y por tratamiento conservador estamos hablando de medicamento y fisioterapia. O que el paciente tenga presencia de banderillas rojas o red flags. Tengo un paciente con dolor lumbar y algo más. ¿Qué es ese red flag? Es cualquier signo o síntoma que presente el paciente, aparte de dolor lumbar, que me haga sospechar de un origen más allá de un simple dolor lumbar. Puede ser un traumatismo, puede ser un paciente adulto mayor, paciente que tiene dolor lumbar y fiebre, pérdida de peso, antecedente de cáncer, osteoporosis, un paciente que tiene dolor lumbar y ciática o debilidad de una extremidad. Todos esos pacientes idealmente debo de solicitarles la resonancia desde un inicio. ¿Por qué? Tengo que ver qué es lo que me está ocasionando ese dolor lumbar. Eso es una banderilla roja. En el mejor de los escenarios es un dolor lumbar mecánico, un dolor lumbar que va a ceder por sí solo, pero debo de tener un estudio de imagen que me haga descartar todo lo demás. Ya tengo mi resonancia, ahora, ¿cómo se va a ver un canal lumbar estrecho o un conducto lumbar estrecho? Fácil. Esta es una vértebra y este es un disco. Y si vemos por atrás, no tenemos ninguna protrusión, ningún desplazamiento y el canal por donde viajan los nervios se ve libre o amplio. En esta imagen, por ejemplo, en este paciente acá abajo, tenemos una protrusión o hernia, como lo quieran llamar, que me disminuye el calibre, pero bueno, está un poco fuera de las estructuras nerviosas. A diferencia del paciente del lado derecho, vemos cómo el paciente tiene un proceso degenerativo en los discos, tiene un desplazamiento o espondilolistesis en la cuarta y quinta vértebra lumbar, y esto también
acompañado de un abombamiento o protrusión de un disco y de una hipertrofia del ligamento amarillo. Todo esto, todo esto va a ocasionar que el diámetro del canal raquídeo disminuya. Y si disminuye, me comprime el tejido nervioso. Si me comprime el tejido nervioso, disminuye el riego sanguíneo de ese tejido nervioso y empieza a sufrir. Y si sufre, voy a tener dolor. Esto, como les comentaba, los discos con un proceso degenerativo es algo que a todos nos va a pasar tarde o temprano. Como vemos en las imágenes del lado derecho, son pacientes de 17 y 16 años. Ojo, son síntomas, perdón, son imágenes, no se traducen necesariamente en síntomas. Por eso es bien importante siempre tener al paciente y los estudios de imagen, porque trato pacientes, no estudios, no imágenes nada más. Estas imágenes de estos pacientes no necesariamente son pacientes que llegan por cuadros de dolor lumbar. Se pueden tomar la resonancia por otra situación, se la regalaron. Iban pasando y vieron que había promoción de compra unos chicles y una coca y te regalamos una resonancia. X situación, pero se la tomaron. Ven eso, vienen a la consulta. Tengo una hernia. ¿Tiene síntomas? No, no le hago nada. ¿Y cómo se vería realmente? En la imagen del lado izquierdo vemos el disco, el canal raquídeo, las articulaciones facetarias y por este orificio va el nervio. Este es un canal normal y del lado derecho vemos un canal o un conducto, perdón, estrecho. Vemos cómo el disco está bombado, el ligamento amarillo está un poquito más grande, las articulaciones facetarias están hipertrofiadas, todo con la intención de ¿qué? De darle esa estabilidad a la columna, pero esto originado o siendo con una buena intención, me da compresión nerviosa. Y por donde va el nervio, pues se ve disminuido el calibre y no dudemos que este paciente pueda tener síntomas, pueda, porque no es la regla. Y por diagnóstico de diferencial, como les decía, es todo aquello que tiene o abre con un dolor lumbar y no es de la columna. Podemos también tener pacientes con desgaste de cadera o artrosis de cadera que tienen dolor lumbar o en el glúteo. Tenemos pacientes con dolor de la rodilla que se pueden, con artrosis de la rodilla, perdón, que se puede interpretar como una ciática. Pacientes con bursitis trocantérica, que es un dolor que les va por la parte externa de la pierna y pueden confundir con ciática. O lo otro, pacientes con claudicación, o sea, dolor de las extremidades cuando camina por problemas vasculares. Y son tipos de dolores que son parecidos, pero son características completamente diferentes y sobre todo tratamientos diferentes. Ahora, como sabemos, la mayoría de estos pacientes se presentan en 50, 60 años. Esa es la mayoría. Pero a esa edad, aparte de tener un proceso degenerativo, actualmente tenemos una epidemia de enfermedades crónico-degenerativas, como lo son diabetes y presión alta, colesterol alto, etcétera. Entonces, podemos tener pacientes con dolor de extremidades o claudicación de origen vascular, o sea, que disminuye el calibre de la arteria y esto me ocasiona un menor riego sanguíneo a las extremidades y dolor. Pero si a ese paciente yo le tomo una resonancia magnética, voy a encontrar datos degenerativos. Por eso es bien importante no guiarse exclusivamente con imágenes. Es apoyarme con imágenes, pero lo que dicta el manejo del paciente es la clínica. ¿Cómo está ese paciente? ¿Cómo es ese dolor? ¿Cómo lo exploras? ¿Qué encuentras con esta exploración? Y llegamos al tratamiento. Antes de hablar del tratamiento, a mí me gusta siempre hablar con la gente, no de el dolor tal cual, sino de cuáles son las metas de que yo te trate con X tratamiento, o te dé, perdón, X tratamiento. Y todo esto es con la intención de mejorar la calidad de vida del paciente.
Ahora, no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que dicen, ¿sabes qué? A mí quítame el dolor, a mí dame movilidad, yo necesito tener una función adecuada. Todos los pacientes son diferentes, sus metas y sus exigencias son completamente diferentes. De ahí cae que ninguna cirugía es la misma, porque ningún paciente es el mismo. No es la misma exigencia que va a tener a lo mejor un paciente de la tercera edad que quiere convivir con sus nietos, o un paciente deportista de alto rendimiento que tiene un proceso degenerativo, o un, vamos a decirlo, un paciente entre 40 y 50 años, trabajador, con un trabajo físico, un papá que quiere cargar a su hijo, o un médico, en este caso, digo, soy yo, no sé si se ve la imagen o no, pero digo, también puedo llegar a tener, también tengo dolor lumbar, y las metas son completamente diferentes en los pacientes. Entonces no podemos generalizar que la misma cirugía de la cirugía de este paciente va a ser idéntica a este paciente. Aunque tengamos las mismas imágenes, las exigencias son diferentes. Total, y de ahí las metas cambian. Por eso varía de paciente a paciente, pero todos los pacientes deben de pasar por un manejo médico o un tratamiento conservador. ¿Qué es un tratamiento conservador? Medicamento, reposo, terapia física y en ocasiones bloqueos. Siempre va a haber un debate entre si reposo o movimiento. Una opinión personal es, yo prefiero tener un paciente en movimiento con algo de dolor que un paciente sin dolor pero sedentario, pero varía de médico a médico, de terapista a terapista, de cirujano a cirujano. Depende de su entrenamiento, dónde se formó, etcétera, ¿no? O de la manera en que lleva su práctica. Igual el medicamento, va a haber pacientes, va a haber médicos que dan un medicamento y otros que dan otro. No hay un medicamento que sea mejor, que este es más que este. No, lo que debemos de ver es, bueno, ya con medicamento no funcionó, bueno, ya buscaré también otra manera, pero no quiere decir que si con este medicamento no funcionó, déjame le subo la dosis o déjame le cambio el medicamento. No, solo que se te dé el manejo médico, nada más. Terapia física, también entramos en cuál es la terapia física ideal. Que si calor, que si frío, que si fortalecimiento. Hay una gama amplia de terapia física que yo no soy el experto para hablar de eso, pero al igual que del medicamento, ¿cuál es el ideal? También caemos en cuál es la terapia física ideal, pero independientemente de eso, un paciente con conducto lumbar estrecho se ve beneficiado por la terapia física. Y hay pacientes que también les hacemos bloqueos. Todo esto que vemos aquí en esta diapositiva es con la intención de disminuir el dolor y mejorar la calidad de vida de mi paciente, porque no todos los pacientes te piden lo mismo. A lo mejor va a haber un paciente que, oye, ¿sabes qué? Yo con medicamento y terapia física soy funcional. Esto es lo que necesito. O sea, tenía mucho dolor, pero ya con el medicamento y la terapia me siento bien. Oye, que el desgaste, que la hernia, que mira, es que no importa, porque mi meta es convivir con mi familia, o mi meta es poder cargar a mi hijo, y hasta ahí. Por eso ningún paciente es el mismo, aunque tengamos las mismas imágenes. Pero puedo tener un paciente, oye, ¿sabes qué? Yo necesito estar sin dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos un deportista de alto rendimiento y él con medicamento, con terapia física, con bloqueos, no mejora. Bueno, ese paciente sube en la escalera terapéutica, aunque tenga las mismas imágenes del paciente que con medicamento le fue bien. Cada paciente es diferente, pero todos, dentro de lo que cabe, deben pasar por un tratamiento conservador. Unos ya varía entre médico y médico. Hay gente que dice 3 semanas, 6 semanas, 3 meses, 6 meses. Varía entre médicos. No voy a entrar en ese tema porque son prácticas completamente diferentes, pero por lo menos que hayas cumplido con todo esto. ¿Por qué? Porque hago mucho énfasis. Porque independientemente de lo que se te dé, si paracetamol, si ibuprofeno, si meloxicam, si té de manzanilla o cúrcuma, independientemente de lo que te hagan,
70% de los pacientes con dolor lumbar o síntomas de conducto lumbar estrecho van a mejorar sin tratamiento entre 6 y 8 semanas. De ahí también hay pacientes que dicen, no, es que yo fui con un sobador o que me tronaron la espalda y mejoré. Entonces mi pregunta es, ¿mejoraste porque te dieron un masaje en la espalda? ¿Porque alguien te tronó la espalda? ¿O mejoraste porque ibas a mejorar? Porque esa es la historia natural, es lo que te iba a pasar. La mayoría de los pacientes se les va a quitar o a veces no se les quita, pero les baja y vuelvo a lo mismo. No se trata de apagar o prender el dolor, se trata de mejorar la calidad de vida de mi paciente. Y a veces puedo tener un dolor ahí presente, pero no necesariamente me impide llevar una vida diaria normal. El 15% permanecen iguales y un 15% empeoran. Esos pacientes que empeoran son los que van a ir escalando hacia un probable procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo? Porque ahí viene la pregunta, ¿cuánto tiempo es el adecuado para decir que un manejo conservador falló? Si nos vamos a los libros o a la literatura, nos hablan de 3 a 6 meses de medicamento, fisioterapia, incluso bloqueos. ¿Cuál es la vida real? O sea, dependiendo ahí del medio, de donde estén viendo este video, puede variar muchísimo. En mi medio, varía del médico. O sea, hay gente que te puede decir que un mes, 3 semanas, 2 semanas, 6 meses, un año. Hay gente que es muy fiel al tratamiento conservador, hay gente que es un poco más agresiva. Yo lo que te recomiendo es confía en lo que está haciendo tu médico o tu especialista en la salud. Si tienes dudas, busca una segunda, una tercera opinión. No me voy a meter en qué es lo correcto, porque yo puedo tener una conducta en cuanto al tiempo y otro médico también, y ninguno tiene la respuesta, ninguno está bien y ninguno está mal. Varía entre médico. Pero a final del día, ¿cuándo se opera a un paciente? Cuando falla el manejo conservador, que yo ya tengo un paciente que, oye, ya le di medicamento, ya bajó de peso, ya dejó de fumar, ya hizo rehabilitación y el paciente ya se cansó y el paciente sigue con dolor. A ese paciente y que le hice bloqueo, todo, ya hice de todo. Ojo, no estoy tocando el tiempo, no estoy tocando el tiempo. O sea, varía del médico. Pero digamos un ejemplo, ya hice de todo por mes y medio, 2 meses y sigo con dolor. Ese paciente puede ser un candidato para cirugía o que presente un déficit neurológico. Un paciente, oye, ¿sabes qué? Tengo dolor lumbar, dolor de la extremidad, pero tengo debilidad. Ese paciente es aparte. O durante toda esta evolución de mi conducto lumbar estrecho, empecé a ver que mi pie ya no lo muevo. Ese paciente es un paciente aparte. Esos son pacientes que tengo que discutir con el paciente acerca de el probable manejo quirúrgico, todo con la intención de que de mejorar ese déficit neurológico. Y la regla, y como siempre lo he dicho, que tenga un paciente que aún así haciendo todo esto, no tenga una calidad de vida adecuada. Ese paciente también es un paciente que debo de discutir un manejo quirúrgico. ¿Cómo puedo operar una columna? Una columna la puedo operar por todos lados, se puede más bien. No voy a hablar de qué hago yo, sino qué está descrito, porque esa es la finalidad de este video, es dar información. La columna se puede operar por enfrente, por un lado, oblicuo, por atrás, esquinado, por muchos sitios. La idea es quién lo necesita, o más bien la pregunta es quién lo necesita. También hay gente que dice, oye doctor, he escuchado que las hernias se reabsorben. ¿Pasa? Y sí, si hay hernias que se pueden llegar a reabsorber, sí está descrito, pero son hernias con características muy, muy específicas.
Y son las excepciones, y al menos en medicina trabajamos con lo general, no con la excepción. Porque recuerda, trató pacientes, no estudios de imagen. Este paciente no necesariamente que la hernia disminuya de tamaño se traduce en que el paciente tenga menos síntomas. Ojo, si no hay síntomas, la imagen está de más. O sea, no me interesa si la hernia crece o no crece. Si el paciente no tiene síntomas, no le hago absolutamente nada. Lo que importa son los pacientes, no los síntomas. Perdón, lo que importa son los síntomas, no las imágenes. Otra de las preguntas, repito, porque no quiero que se confunda eso. Lo que importa son los síntomas, no las imágenes. Si tengo imágenes de hernia, conducto lumbar estrecho, etcétera, pero tengo un paciente sin síntomas, no le hago absolutamente nada. Necesito o debo de tener imágenes de hernia, conducto lumbar estrecho y pacientes con síntomas para poder yo establecer un tratamiento, cirugía, medicamento, bloqueo. Pero lo que me guía son los síntomas, no las imágenes. Oh, doctor, es que yo ya estoy muy grande. Yo ya no me voy a operar. La cirugía es perdón, la edad es una contraindicación para operar a un paciente. No. Todo paciente se puede operar, o sea, pacientes de 60, 70, 80, incluso hasta 90 años se pueden operar. O sea, pasan por un proceso de preparación preoperatoria, estudios de laboratorio, valoración preoperatoria por un internista, cardiólogo, nefrólogo, por todo el mundo. Todos se pueden operar. Obviamente, a mayor edad, mayores riesgos. Hay que dejar eso bien en claro. O sea, no es, los riesgos están presentes en un paciente de 10, 20, 30, 40, 50 años, pero los porcentajes o la probabilidad de que se presenten esas complicaciones son mayores conforme aumenta la edad y otros factores, pero sobre todo la edad. Todo paciente en cirugía de columna se puede operar, pero no todo paciente necesita cirugía. Ojo ahí, es la cirugía correcta en el tiempo correcto, en el paciente correcto. Esa es la cirugía ideal o la mejor técnica quirúrgica. Obviamente, vemos actualmente que hay muchísima tecnología y en cirugía de columna no es la excepción. Vemos que ya tenemos robot, está la cirugía endoscópica, tubular, mínima invasiva, lateral, frontal, posterior. Hay un sinfín de técnicas. La tecnología es útil, pero no es 101% necesaria. No quiere decir que si tu médico no tiene el robot, no te va a operar o no te puede operar, o no quiere decir que una cirugía sea mejor que otra. De ahí también, y aquí no quiero causar conflicto en toda la gente que es partidaria de la mínima invasiva y de la endoscopía y de heridas pequeñas, pero no necesariamente una herida pequeña se traduce a una cirugía pequeña. Son cosas diferentes. Puedo tener heridas pequeñas y complicaciones grandes, y puedo tener heridas grandes con complicaciones pequeñas. Ojo, la herida no representa la magnitud de la cirugía. ¿Cuál es la mejor técnica quirúrgica actualmente? Porque vemos como mencionaba, hay gente que es muy hábil en cirugía endoscópica. Conozco muchísima gente que es súper hábil, hacen procedimientos magníficos por medio de un endoscopio. Pero hay gente que es muy hábil con cirugía abierta o tradicional, como le dicen, o cirugía por vía anterior. Hay gente que es buenísima, o tubular, pero lo importante es que la mejor técnica es la que tu cirujano domine. Yo creo que para mí el mejor cirujano no es el que tenga la nueva o la mejor tecnología. El mejor cirujano es con el que tú te sientas seguro, segura, cómodo, con la tranquilidad de que le puedes preguntar lo que tú quieras.
A lo mejor ese médico hace tubular o hace una cirugía convencional, que no hay una mucha diferencia entre el tamaño de las heridas, pero tú te sientes bien con ese médico. Y habrá otro médico que es especialista en mínima invasión y cirugía robótica, pero tú no tienes ese clic o ese vínculo con el cirujano, entonces ese cirujano no es para ti. Recuerda que es tu columna y que al final del día el que toma las decisiones sobre qué se va a hacer eres tú. Nosotros como cirujanos te orientamos, te damos las opciones de tratamiento, te exponemos qué es lo que pueda estar pasando, pero al final del día quien decide qué hacer eres tú. Por eso digo, la mejor técnica pues es la que tu cirujano domine y sobre todo, ¿qué necesita ese paciente? No voy a hablar en este video de técnicas. No es la finalidad. Habrá otro video probablemente que abre las ventajas de la endoscopía sobre la abierta, sobre la lateral, sobre lo anterior, la robótica sobre la navegación. Pero la finalidad de esto es, ¿qué necesita mi paciente? Eso es lo principal. ¿Necesita o no necesita la cirugía? Olvídate de qué técnica necesita o no necesita cirugía este paciente. Y siempre tener en mente que a veces hacer menos es hacer más en los pacientes. Y eso es todo. Quiero darte las gracias por llegar hasta el final del video. Si tienes alguna duda, pregunta, aclaración, sugerencia, objeción, puedes ya sea mandarme un correo, entrar a mi página, TikTok, Instagram. Trato de contestar dentro de lo que cabe todo. Sí soy yo quien contesta los mensajes, no es una persona aparte. Por eso tardo. Y espero les haya gustado, les haya servido. Todo esto es tanto de la literatura como de las experiencias propias que me pasan en el día a día con todos estos cirujanos que vemos en las imágenes, ¿no? Todos son compañeros, todos son cirujanos de columna, ortopedistas, neurocirujanos, especialistas en anestesia, anestesia, neuroanestesia, residentes vemos también ahí, estudiantes de la especialidad. Todos de alguna u otra manera contribuyen a todo esto que les he comentado a través del video. Y repito, te agradezco mucho por llegar hasta este punto en el video. Si tienes alguna duda o pregunta, con toda confianza, perdón, házmela llegar. Tenme paciencia porque tardo un poco, pero espero te haya servido. Saludos.